Gloria a Dios, adoramos a Cristo. Nuevamente estamos en su presencia para darle gracias por su amor y su misericordia. Gloria sea a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que escuchen estas palabras. Gloria a Dios, que se encuentran en Primera de Corintios 2, del 1 al 4. Así que, hermanos míos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria sea al Señor. Te adoramos, Padre, y te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra es tuya, Padre bendito, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Esta palabra la voy a poner, Padre, para que tu pueblo la escuche, que esté ungida en el fuego del Espíritu Santo, Señor amado, y sirva de edificación para tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre amado santo. Amén. El tema de esta tarde es proclamando a Cristo crucificado. Proclamando a Cristo crucificado. Primera de Corintios 2, 1. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque son no pueden discernir espiritualmente. En 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga a de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Las tres clases de personas. El carnal no discierne lo espiritual. Y el verdadero cristiano tiene la mente de Cristo. Aleluya. Tener la mente de Cristo significa conocer su voluntad, sus propósitos, el plan de la redención, que significa evaluar y ver las cosas como las que Dios ha sido dada, el valor que Dios le da a la iglesia. Gloria sea al Señor. Al mundo lo que el alma odiando lo que Dios odia. Gloria a Dios. Eso significa entender la santidad de Dios, odiar el pecado. Cuando un cristiano pertenece a Cristo, sigue las instrucciones del Espíritu Santo, cambia totalmente su manera de vivir y vive en santidad, buscando cada día el rostro del Señor. Primera de Corintios 3:1. El hombre carnal no percibe las cosas espirituales. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Corintios 3:2 dice, Primera de Corintios 3:2. Os digo de haberle hecho y no en vianda, porque aún no soy capaces todavía. Porque aún no eres capaces ni soy capaces todavía. El 3:3, porque aún soy carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contienda, decisiones, no soy carnales. Pablo exhorta a la iglesia, amados, gloria sea al Señor, porque no eran espirituales completamente, eran carnales. Por eso es que la iglesia de los Corintios andaba como hombres carnales, no como espirituales. Porque andaban diciendo, yo soy de Apolo y otros de Pablo, yo soy de Pedro y yo de Apolo, yo soy de... Son carnales. 1 Corintios 3:5. La decisión de la iglesia, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? No soy carnales, no puede hablar como espirituales, sino como carnales.
No pueden hablar como espirituales, sino como carnales. Uno de los problemas de la iglesia de los corintios, querían la proclamación de Dios, pero se negaban a apartarse de la maldad del mundo. La relación del cristiano con el mundo es muerte eterna. Los pastores dirigentes de las iglesias de Corinto estaban permitiendo que predicaran con pecados, eran mundanos, habían divisiones y muchos contiendas dentro de la iglesia de los Corintios. Había orgullo, celos, contienda, inmoralidades, eran idólatras, rechazaban la verdad de la doctrina de Cristo. ¡Qué iglesia más hermosa, amado! No vivían las normas de Cristo. Combinaban el evangelio con la idolatría y con la inmoralidad. Hay muchas iglesias ahorita que están así, que no es una iglesia redimida, sino una iglesia que dice que conoce a Dios, que hay infierno, que hay gloria, pero viven en borrachera, en los bailes, en la idolatría. Esa iglesia no, tiene que nacer del agua y del espíritu, dice su palabra. Los carnales no obedecen a la palabra de Dios. El mismo Cristo advirtió y rechazó que cualquier iglesia que tolera el mensaje errado, que no habla la verdad bíblica en la iglesia, perderá su lugar en el cielo. Apocalipsis 20, perdón hermano, número 22. La doctrina de Balaam vendió su servicio al rey, lo metió a profetizar contra la palabra de Dios y Dios no lo dejó hablar. El hombre espiritual es una persona regenerada, llena del Espíritu Santo, con conocimiento suficiente de la palabra, nacido de nuevo. Jesús dijo en Juan 3:3, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El hombre que no es regenerado, no tiene el Espíritu Santo, es gobernado por los instintos naturales pecaminosos. Segunda de Pedro 2:12. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa, destrucción, perecerán en sus propias perdición, hermano. Esta clase de personas no tienen el Espíritu Santo. Están bajo el dominio de Satanás. Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 9, Romanos 8:9. El apóstol le habla a la iglesia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Las personas que no son naturales, que no son regeneradas, no son de Cristo, están bajo el dominio de Satanás. Alabado sea el Señor. Él dio vida, dice, a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el hombre viene a los pies de Jesucristo arrepentido, con un corazón lleno de dolor por su pecado, Cristo lo limpia con su sangre preciosa y lo salva. En los cuales, dice, anduviste en otros tiempos, dice. Él dio vida a vosotros, dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo dice la palabra, amado, que los que están sin Dios, que no se rinden completamente a Cristo, están bajo el dominio de Satanás. Efesios 2:2. Gloria sea al Señor. Efesios, los hijos de desobedientes. Los cristianos deben tener gran compasión y misericordia por los que viven en el pecado y hablarles el evangelio. Gloria sea al Señor. Todos los que están sin Cristo están bajo el dominio de Satanás. Les ciega la mente para que no vengan a Cristo y no sean salvos. Gloria a Dios. Santiago 4:4 dice: a las almas adúlteras, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Sométanse todos a Dios y resistan al diablo
y huirá de vosotros. Sométanse pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. El hombre natural rechaza los caminos rectos de Dios. No escucha la voz del Espíritu Santo ni cree en su santa palabra. La persona carnal que no es espiritual no puede entender a Dios, solo confía en sus propios pensamientos humanos. Segunda de Corintios 2:15, pero los que conocemos a Cristo somos olor fragante para Cristo. Los que se salvan, alabado sea Dios, pero los que se pierden son olor de muerte, son como buitres, que les gusta lo sucio. El buitre no come nunca comidas limpias, siempre llega a comer cuando las comidas ya están hediondas, gloria sea al Señor. El pecado en el hombre es hediondo, arruina al hombre, lo desgrada, alabado sea Dios, le quita la gracia. El verdadero cristiano va a disfrutar del triunfo en Cristo Jesús, va a estar de triunfo en Cristo Jesús. Mas Dios, gracias al cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, aleluya. Segunda de Corintios 2:14. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Las personas regeneradas tienen el Espíritu Santo. Esa persona piensa en lo espiritual, conoce verdaderamente a Dios. Gloria sea al Señor. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando aceptamos a Cristo, somos hombres y mujeres espirituales por medio de Cristo. Somos nuevas criaturas que reciben la justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Romanos 12:9. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo los libera del poder de la carne, que los conduce al pecado y a la muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. El cristiano vence el pecado todos los días, va de triunfo en triunfo, crucificando la carne. Ahora es libre, ya no es esclavo del pecado. El peligro del cristiano carnal es en Corintios estaban en peligro si no obedecían a la palabra de Cristo, iban a ser incluidos del reino de Dios. Gloria sea al Señor. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta las pruebas y las tentaciones, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos una corona de oro de vida, alabado, vida eterna en los cielos, gloria sea al Señor. Pero los carnales están en peligro de muerte eterno y solo les espera el infierno, hermano. Tenemos el ejemplo de los israelitas. Dios los destruyó por sus pecados. No obedecieron a los profetas ni a los mandamientos de Dios. Gloria sea al Señor. Y Dios, el desierto se abrió y se los tragó a todos. Alabado sea el Señor. Gloria sea al Señor. Primera de Corintios 10:5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual guardaron postrados en el desierto. Los israelitas habían visto los milagros, la presencia de Dios en el día de la nube, en el día, y en la noche fuego de Dios para guiarlos. Y desobedecieron a Dios, y Dios les mandó juicio, y murieron, se los tragó la tierra vivo en el desierto.
En Número 16:31. La tierra abrió su boca y se los tragó. A todos los pecadores con todo lo que tenían vivo se los tragó. La tierra, juicio de Dios. La tierra se abrió y Dios hizo juicio sobre Israel. Horrenda cosa es caer, dice, en las manos del Dios vivo. Hebreo 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Es imposible participar de las cosas de Dios y del mundo. No se puede andar en dos caminos. Hay que santificarse con el Espíritu Santo y su palabra en oración todos los días. En 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hebreos 12:14. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Sin paz y sin santidad no podemos ver a Dios. Sin paz y sin santidad no vamos a ser raptados para arriba para encontrarlo en la nube con el Señor. Ser santos es estar separados del pecado, apartados para Dios, estar siempre cerca de Dios, ser como es Dios, estar en comunión, amarlo con todo el corazón. Dios ama la santidad de su iglesia. Esa iglesia es la que viene a llevar para ser librada, para celebrar la boda del Cordero en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Una iglesia pura y sin mancha, sin contaminación, es la que viene a arrebatar al Señor para encontrarlos en la nube con el Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, Señor. Gracias por esta palabra, Padre, que esta palabra haga efecto en el corazón del que la escuche, en el nombre de Jesús. Amén.